Buenas tardes, bendiciones. Iniciamos el tiempo de esta tarde y antes de empezar vamos a ponernos de pie en reverencia y respeto al Señor. Su palabra dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él, y sabemos que su presencia está en este lugar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Primeramente, Padre, porque tú nos has traído aquí para adorarte, para entregarte, Señor, nuestra mejor alabanza a ti, y así también para recibir de ti en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que somos buena tierra y queremos que tú nos hables esta tarde, Señor. Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de las alabanzas, háblanos audiblemente en el corazón a cada uno de nosotros. Queremos tener esa relación íntima contigo, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete con toda libertad. Quita todo estorbo, quita todo lo que quiera impedir que tú te muevas y que tú hagas en nosotros lo que tú quieras, Padre. Quítalo en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino y tu presencia sobre esta iglesia, sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Cubrimos nuestras vidas con la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén. Empezamos con el discipulado de líderes. Y hoy quería hacer algo diferente en este tiempo que la hermana Andrea estará ocupada en otros quehaceres. Estaré yo dando los discipulados, pero es temporal. Es temporal porque sabemos que Dios también nos lleva a niveles superiores, ¿no? Y quería hablar principalmente de lo que es el liderazgo. El liderazgo. Este tiempo es para capacitarnos. Un liderazgo necesita capacitación. Siempre predico y digo que un maestro debe ser primeramente aprendiz. Pero hay veces en los cuales nos enfrascamos como en la edad de la adolescencia. ¿Por qué se llama adolescencia? Porque adolece. Y en la adolescencia es la etapa de yo lo sé todo, yo. Nadie más sabe nada que yo. Y en el liderazgo a veces pasa. El liderazgo, yo tengo aquí anotado, no empieza en el día que te asignan una tarea. No. El liderazgo no solo empieza cuando hay una responsabilidad visible. Voy a dar un ejemplo claro de lo que es un liderazgo invisible. Cuando eres hermano mayor, quieras o no, ya tienes una responsabilidad. No es que nadie venga y te diga, tú tienes que a veces nos pasa a los padres, ¿no? A mí me pasó también, tienes que cuidar de tu hermanito o de tu hermanita. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Amén. ¿Verdad? Hay veces en los cuales, claro, pero es que si nos damos cuenta, analicemos un poquito. Yo sé que vuestros padres, yo que soy hermana mayor, vuestras madres os decían, y a mí también me pasaba, tienes que cuidar de tus hermanitas, tienes que cuidar de tus hermanitos. Pero hay veces en los cuales, sin necesidad de que te lo digan, y te sale la vena protectora, ¿sí o no? Es que te sale. ¿Por qué? Porque es un liderazgo invisible que se asume incluso sin necesidad de un título. El liderazgo empieza en las entrañas de uno mismo. Yo, sin necesidad de decirme, cuida de tus hermanitas, si las veía que se iban a caer, lo primero que hacía era sujetarlas. Ahí está el liderazgo. Cuidar, proteger y guiar. Por eso quería hablar hoy, ya que tenemos ese tiempo, esa media horita, de poder explicar lo que es el liderazgo. Hemos venido viendo con la hermana Andrea lo que es el liderazgo en Jesús. Jesús es nuestro mayor líder, Él nos enseña cómo liderar. El liderazgo no es egoísta. El liderazgo no es un mandato autoritario, yo mando y tú obedeces. El liderazgo es un ejemplo a seguir. En la iglesia cristiana debe ser de igual manera. No porque yo soy la líder, yo soy la pastora, en este caso, todo el mundo a obedecerme. Eso no es el liderazgo.
yo también me puedo equivocar. El líder, el verdadero líder, escucha sugerencias. El verdadero líder consulta. No toma decisiones por tomar decisiones. Si quieres ser un líder de éxito, debes aprender a escuchar. Porque si no escuchas, ¿cómo vas a saber las necesidades que tiene tu rebaño? ¿Cómo? Por eso muchos liderazgos fracasan. Y ahora no solo voy a hablar de lo que es el liderazgo de la iglesia, que principalmente nos toca, pasa también con los padres. Cuando no escuchamos a nuestros hijos, o a los esposos y los esposos a las esposas, las relaciones siempre fracasan. Un verdadero líder debe escuchar y pedir opiniones. Punto 2. Del éxito de un liderazgo, pedir ayuda cuando sea necesario. Yo durante muchísimos años fui madre y padre, cosa que me hizo ser una líder innata en mi casa. Pero era tan innata y tan concentrada en mi liderazgo que nunca pedía ayuda. Me acuerdo una vez que mi hijo un día me dijo, y me acuerdo perfectamente porque llegó completamente a mi corazón como un dardo que me hizo despierta. Me dijo, mamá, ¿por qué nunca pides ayuda? Porque yo tenía en mi mente mi liderazgo, yo cargo con todo. El líder no es cargar con todo, ni tampoco, ojo, a cargar a los demás con todo, ir de... ¿Cuántos líderes hemos visto de repartir las tareas y él mismo o ella misma, pero con las manos vacías? Eso no es ser un líder. No. Un líder debe dar ejemplo y debe compartir. Si hay 5 sacos, ni dar los 5 sacos a tu rebaño y tú ir de rositas, ni cargarte tú los 5 sacos. Porque si no, ese liderazgo y ese equipo fracasa. El liderazgo debe compartir, el liderazgo debe consultar y el liderazgo debe escuchar. Consultar, compartir y escuchar para tener éxito en el liderazgo. Eso lo aprendemos cuando escuchamos a Dios. Y como pastora también estoy aprendiendo. Y en este tiempo de discipulado de líderes que me encanta, y pido a Dios que nuestra hermana Andrea pronto esté aquí otra vez con nosotros compartiendo este maravilloso tiempo. Pero como estoy diciendo, el liderazgo también es pedir ayuda. Porque si nos sobrecargamos, si el líder se sobrecarga y el líder flaquea, su equipo se hunde. De verdad, su equipo se hunde. Un líder no es un Superman ni una Superwoman. Debe tener claro que tiene limitaciones, como cualquier ser humano. Un líder tiene limitaciones, por lo cual es bueno. Mira, pastora, mira, fulanito, mira tal, ayúdame, necesito oración, necesito esto, necesito aquello. Es bueno consultar y pedir ayuda. Yo lo tuve que aprender por las malas, porque me cargaba, pero actualmente doy gracias a Dios que vamos rectificando. Voy rectificando. Amén. El apóstol Pablo escribió al libro de los Timoteos, le escribió a Timoteo. Vamos a leerlo en 1 de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Bueno, pero 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Aquí nos habla de las conductas de un líder. No solo nos habla, aquí nos matiza un poco lo que es un obispado,
Pero eso nos sirve a todos los líderes. Y hablo no solo en líderes de la iglesia en sí, sino también el liderazgo en los hogares. Debe haber un patrón de conducta, de decoro, de responsabilidad. Un líder no debe ser una persona irresponsable. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer por turno un versículo cada uno. Amén. El 1. Ay, no me traigo aquí las gafas, así que me van a disculpar si pueden turnarse. Empieza Cristian, por favor. Versículo 1. Esto que digo es muy cierto. Si alguno aspira a ser obispo, desea una obra insigne. El 2, Andrea. Andrea, por favor. El 2. Casey, por favor. En ese caso conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Vamos a parar ahí. Tengo en la versión 2015, dice así: conducta intachable. Aparte, obviamente, marido de una sola mujer o mujer de un solo hombre. Sobrio, prudente. La prudencia es muy importante en el liderazgo. Porque hay a veces que somos imprudentes hasta al hablar. No, me da igual, yo soy así. No, no eres así. Cuando hieres a otra persona con tus palabras, no estás edificando. No estás edificando. Una vez me dijeron, y me lo grabé profundamente, cuando una exhortación hiere, es egocentrismo puro y duro. No, es que le estoy exhortando, le estoy enseñando, no, pero si estás hiriendo a la otra persona, lo estás humillando, es para sentirte tú superior, no es para corregir una mala conducta. Por eso debemos ser prudentes, muy importante, decorosos. ¿Qué es el decoro? El saber estar. El saber estar. Sea de conducta intachable. Porque si no tienes una conducta intachable, pero exiges que los demás tengan una conducta intachable, te avergüenzas a ti mismo. Hospitalario, obviamente, y apto para enseñar. ¿Y cómo podemos enseñar si nosotros no aprendemos? El 3, ¿quién me lo lee, por favor? El 3 dice: no dado al vino ni amigo de peleas, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacífico y que no sea avaricioso. Perfecto. No dado al vino, al drinky, como dicen. ¿Qué pasa con el alcohol, las drogas y demás? Que uno pierde totalmente el control. Cuando un líder que pierde el control se vuelve violento, deja de ser amable y deja de ser amistoso. Wow. Y aquí también nos habla de no ser contencioso, sea agresivo, ni amantes del dinero. ¿Qué pasa cuando una persona es muy avariciosa, muy amante del dinero? Que parece que no le importa nada ni nadie más que él. Y un verdadero líder no puede ser y tener estas cualidades. El 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad. ¿Por qué nos habla de tener a los hijos en sumisión? No es una sumisión de esclavitud, no. Es que un líder que no puede tener su casa en orden, no puede liderar en ningún otro lugar. Ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. Si tu casa está hecho un desastre, ¿cómo quieres venir a ordenar la mía? Es que es así. Y por esas cosas a Satanás le encanta avergonzar a los cristianos.
¿Cuántos pastores, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero hemos llegado a ver que sus hijos, sus hogares están hechos unos desastres, pero son los primeros en criticar los hijos de los demás? Y de verdad se dan en vergüenza porque para decirle, pero tú qué vas a hablar de mí, ¿qué vas a hablar de mí? ¿Cómo está tu casa? No, no fumes, ni tu hijo fuma. Pues yo empiezo pidiendo a Dios por mi casa. Y si mi casa no me escucha, pero por lo menos lo intento. Amén. El 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Exactamente. ¿Cómo vas a liderar la iglesia? Y ahí es donde yo, una de las negativas que yo tenía en coger el pastorado, y lo hablé con el apóstol y la pastora, cuando me quisieron nombrar a mí candidata para ser pastora, yo les dije, no quiero. Tengo problemas con mis hijos. ¿Qué voy a enseñar a otros padres? ¿Qué voy a decir a otros padres? Si es que el diablo me va a avergonzar diciéndome, ¿qué me dices a mí? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? Es verdad. Porque yo era consciente de 1 de Timoteo. ¿Cómo voy a dar consejo a los demás? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? Y me dijeron, confía en Dios y créele a Dios. Y Dios está ordenando mi casa. Amén. Pero un verdadero líder empieza en su casa. En su casa. El 6. Que no sea un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Amén. Eso nos hablan los pastores, de cualquier persona que viene, no ponte a liderar, no. Porque ese corazón no está preparado para una responsabilidad. Debemos enseñar, discipular. Por eso nosotros los miércoles en este tiempo cogemos un tiempo de discipulado para aprender todos y cada uno de nosotros. Debemos aprender a gobernarnos primeramente a nosotros para poder ayudar a los demás. Un ciego no puede guiar a otro ciego, jamás. ¿Se imaginan? Uno que viene y pipa, pero está guiado, vamos, yo conozco el camino. ¿En serio? No, debemos ser maduros. El 7. Disculpa. También es necesario que goce de buena reputación entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Exacto. Debemos ser un testimonio vivo para que Satanás no nos avergüence. No haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No bebas, el alcohol es malo, pero encuentra a la pastora con 1,5 litros. No. Debemos ser un testimonio vivo en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares. El 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, moderados en el uso del vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Pues aquí no sé si te has saltado algo, pero aquí me dice, asimismo los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua y claramente no dados al vino ni amantes de ganancias deshonestas. Sin doblez de lengua. Debemos controlar nuestra lengua. ¿Qué músculo más pequeño, pero qué músculo más peligroso? Nuestra lengua. Debemos aprender a controlarlo. El 9. Deben guardar el misterio de la fe con una conciencia limpia. Amén. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. El líder debe tener fe. Qué triste es escuchar a una persona, lo primero que sale en su boca, no sé, esta persona ya no tiene remedio. Yo iba a decir, pero ¿tú quién eres para declarar una cosa igual? Porque estás condenando, aunque le encuentres a esa persona, pero borracha como una cuba, súper
nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Y no debemos condenar. Porque si nos ponemos a condenar, yo sería la primera que no hubiese tenido remedio y no estaría aquí. Porque de lo vil y lo menospreciado Dios me sacó. A mí me dijeron que yo no tenía remedio. Pero hay algo imposible para Dios. Por lo cual, en esta iglesia, por favor, líderes y futuros líderes, nosotros no somos quien para decir que una persona no tiene remedio o que Dios no va a hacer. ¿Dónde está nuestra fe? Un líder debe tener una fe inquebrantable. ¿La fe qué es? La certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Si tú como líder dices que una persona no tiene remedio porque estás esperando que no tenga remedio, entonces ¿qué haces en esta iglesia? Si nosotros estamos llamados a ser luz y sal para dar remedio, para ayudar, para tender una mano, y decimos que esta persona no tiene remedio y ya no hay nada que hacer, no, líderes, es un lenguaje que debe salir de nuestras bocas. Debemos mirar con los ojos de la fe. Amén. Siguiente. El 10. Sí, por favor. Y además estos primeros deben ser sometidos a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, podrán ejercer el diaconado. Exactamente. No es llegar con la cara bonita, lavada y limpia. ¿Cuánta gente le he predicado aquí han venido de otros países, de otros lugares? Yo es que soy profeta, yo es que soy no sé qué. No, la Biblia lo dice aquí. Ponemos a prueba, siéntate. Espérate. Es que Dios me ha dicho, genial, fenomenal, maravilloso, pero que Dios me hable a mí también. Porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es mi Dios. Por lo cual, si te habla a ti, me tiene que hablar a mí también, porque Dios me puso aquí. Y Dios es un Dios de orden. Dios no se salta eslabones. Amén. Siguiente, por favor. El 11. Las mujeres igualmente deben ser honestas, no calumniadoras ni sobrias, fieles, sino sobrias, perdón. Las mujeres igualmente deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Eso es para quitar la duda de ¿eso es solo para los hombres? No, también es para las mujeres. Tanto hombres como mujeres. ¿Qué nos está hablando aquí Pablo? Que también las mujeres son líderes. Porque él mismo lo dice aquí en el 11. Las mujeres también. Todo aquello que dice para los hombres también es para las mujeres. Cuidemos nuestra lengua. La calumnia, el chisme, la crítica, la murmuración. La sobriedad, ¿qué es lo contrario a la embriaguez. No siendo borrachas, hablando en plata. Siendo decorosas. Porque alguien podría malinterpretar como mucho, de verdad, los libros de Pablo son los más malinterpretados. Aquí solo habla para los hombres, por lo cual la mujer puede hacer lo que le dé la gana, ser una chismosa, una borracha, una adúltera. No. Hombres y mujeres. Todo líder debe tener una conducta. Siguiente, 12. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Vuelve a repetirnos el gobierno y el orden. Y el 13 y último. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos los patrones, las conductas que debe tener un líder. Un líder. Amén. El liderazgo empieza en el silencio. El llamado de liderazgo es bueno, mucha gente tenemos miedo y me incluyo a mí. Oye, tal, te necesito para la intercesión. Ya no, oye, yo es que tengo miedo, es que no, es que igual, es que la guerra espiritual. Te necesito para la alabanza.
que mi voz, es que empezamos a buscar los peros. Pero recordemos que Dios a quien ama, capacita. El decir no estoy preparado es una gran virtud, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. No estás preparado, confía en Dios, porque tu llamado no es un accidente. El verdadero llamado no es para glorificarse uno, es para glorificar a Dios. Por eso te tienes que hacer estas preguntas. ¿Para qué quieres ser líder? No quiero que nadie me conteste. Pero es una pregunta muy importante. Y como bien he dicho, no solo aquí aprendemos lo que es el liderazgo de la iglesia, pero yo quiero llevarlo un poco más profundo, al liderazgo humano, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como pareja. ¿Para qué quieres ser líder? He llegado a aprender a lo largo de mi vida, tristemente lo he llegado a ver, gente que quiere el liderazgo para sentirse respetados. Es que el respeto no te lo da el liderazgo. No. Te tienes que respetar a ti mismo o a ti misma antes de ser un líder. No porque como ya soy el jefe me van a respetar, es que no. Yo he llegado a ver, con perdón de la expresión, jefes payasos, como quien dice, y que respeten más al peón de la empresa que al mismo jefe. ¿Por qué? Porque si tú no te respetas, los demás no te pueden respetar. Y hay personas que lamentablemente en las iglesias quieren títulos para sentirse respetados. Entonces tienes un gran problema de autoestima y verdaderamente no estás preparado y capacitado para ese liderazgo. Porque el liderazgo no es para que tú te glorifiques, es para glorificarle a Dios. Y cuando tú te respetas y tú te ves como Dios te ve y tú te amas como Dios te ama, los demás automáticamente se suman a ese amor que tienes contigo, a ese respeto que tienes contigo. De hecho, yo en otra ocasión, y lo voy a decir en esta ocasión también, el respeto no se pide, el respeto no se exige, el respeto nace. El respeto debe nacer. Si tú cuando ya vas diciendo, no, a mí respétame, entonces tienes un problema. De verdad, tienes un problema. Porque el verdadero respeto, hay veces no tienes ni que abrir la boca, te mira que no os metáis con él. Bueno, ¿a quiénes no les ha pasado? A mí sí. No os metáis con ella. Y sin haber abierto ni la boca. Porque tú te respetas, tú te posicionas, tú sabes quién eres. Y tú no eres una persona que te mueves por allá, por acá, y quiere caer bien a todo el mundo. Una persona que quiere caer bien a todo el mundo como si fuera una moneda de oro, no puede ser respetada. No puede ser respetada. Va a la derecha, va a la izquierda. Yo crecí siempre siendo una chica muy seria. A mí siempre me respetaron, no porque, aparte de que era peleona, pero ojo, tengo que matizar que yo no me iba peleando ni siendo la matona del barrio, nunca. Pero yo me respetaba a mí y hacía que los demás con mi actitud me respetasen. Pero si tú eres una persona voluble, una persona que no tiene identidad, no te pueden respetar. Porque el respeto empieza por uno mismo. Cuando tú sabes quién eres, el valor que tienes, qué es lo que quieres y dónde estás, no vas como un papel así, que el viento sopla y va para allá, va para acá. No, tú te posicionas en la roca y cuando viene el viento, no te mueve. Amén. Un liderazgo debe ser firme. Firme. Amén. La siguiente pregunta es: ¿amas tu liderazgo? Porque hacer las cosas por hacer, no.
Todo debe tener un propósito. Si no tienes un propósito, no puedes llegar a la meta. Por eso a veces algunas dicen, ¿no?, que esta generación le pregunta ¿qué vas a hacer de mayor? No lo sé. Pues porque no tiene un propósito. Porque cuando tú tienes un propósito, tienes una meta, luchas por esa meta. Por eso debes hacerte esa pregunta. ¿Amas lo que haces? Porque si amas lo que haces, luchas por ello. Porque lo que se ama se lucha. No es a la primera, ¡ay, me rindo! Pues entonces no lo amas. Imagínate dos novios, la primera discusión, ¡ay, yo no te quiero ver nunca más! ¿Cómo van a llegar al matrimonio? Con luchas. Con victorias, pero con luchas. Amén. La tercera pregunta, muy rápidamente. Amén. ¿Disfrutas de tu liderazgo o padeces en tu liderazgo? Me ha encantado esa pregunta. Me ha encantado. Hay que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Disfrutas o padeces? ¡Ay, te toca dirigir, te toca aventar! Dios mío, ya agonizando como si fuese... Tienes que lanzar, por Dios. Pues sinceramente, de verdad, iglesia, lo pido. Si tú estás sufriendo en las obligaciones, entre comillas, que tienes en la iglesia, como pastora, siéntete con la libertad de decirme, pastora, de verdad, no quiero. No quiero. Y es mejor, porque te vas a hacer un gran favor, no entregarle a Dios una ofrenda de Caín. Porque a Dios le encanta la excelencia. Si le vas a dar a Dios las obras, las quejas, el fastidio, no lo hagas, porque a Dios no le va a agradar esa ofrenda. Aunque vengas aquí te tienes 20 minutos danzando, cantando, dejándote la voz, pero si no lo haces con amor a Dios, con reverencia, con excelencia a Dios, no lo hagas. Somos una iglesia que nuestro lema es calidad y no Cantidad. no cantidad. Si quisiéramos llenar la iglesia ya la tendríamos llena, sinceramente. Pero preferimos pocos y bien que muchos y mal. Por lo cual, si un líder no está convencido de que lo hace para Dios y le quiere dar a Dios la máxima excelencia, por favor, por el bien de ese líder, por su bien, porque a Dios no se le puede mentir, a la pastora se le puede mentir, pero a Dios no. Es mejor venir y decir, mira, pastora, de verdad, no puedo, o no estoy preparado, o no me siento, no me quiero preparar, porque como he dicho antes, Dios a los que llama, prepara. No llama a los preparados, pero hay veces que nosotros no queremos dejar que Dios nos prepare. Y si estás en ese momento de que no quieres dejar que Dios te prepare, es mejor que te sientes, que te tomes tu tiempo y que sea Dios poniéndote el querer como el hacer. Y para finalizar, esta pregunta también me encanta. ¿Cuánto tiempo inviertes para formarte? ¿O somos de los que nos encanta improvisar? Porque voy a hacer una pregunta. Si estás en tu cama y te llaman por teléfono y te dicen, el rey de España está en la puerta, baja. ¿Vas a salir con las legañas, con todo hecho un asco a recibirle? No, díganme. Parece una pregunta tonta, ridícula, con risa, ¿verdad? No, pero es que es verdad. Pues Dios es más que el rey de España. Porque a veces parece que queremos dar a Dios lo feo. Vi un meme que me hizo mucha gracia sobre algunas mujeres de mi país. Porque hay muchas que, bueno, no solo de mi país, de muchos países, están de moda ahora mismo las pelucas, ¿no? Y normalmente en mi país, pues el hombre que compra a su mujer, pues las cosas. Y era como un meme de
esos de chiste. El hombre que le compra a la mujer de todo, las pelucas y tal. La mujer que viene de la calle toda guapa con sus tacones, con su peluca toda maquillada. Se sienta en el sofá donde está su marido, se quita la peluca, se quita los tacones. El marido le mira, pero vamos a ver. Yo que encima te compro esto, yo tengo que verte fea. Pero si vas a la calle, te pones la peluca, te pintas los labios, te pones los tacones. No, aquí también yo quiero ver ese pase de modelo. Me reí tanto, pero me hizo pensar en Dios. Si Dios es el que te provisiona, Dios te da el aliento de vida, Dios es el que lo hace todo por ti, ¿por qué le quieres dar a Dios tus legañas? ¿Por qué le quieres dar a Dios las sobras? De ahí esta última pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos para darle a Dios? Líderes. O yo vengo improviso. Creemos que Dios no lo sabe, que Dios no lo ve. Debemos aprender a ser verdaderamente líderes. Un liderazgo toma su tiempo. Un liderazgo se debe hacer con sinceridad. Amén. Con decoro, con excelencia. Con excelencia. Sé que estamos empezando, llevamos apenas 2 añitos, pero 2 añitos en los cuales vamos aprendiendo. Así que aprendamos a ser líderes con excelencia. No es correr más, es hacerlo mejor. No es abarcar más, es apretar más. Hay un dicho que dice: quien mucho abarca, poco aprieta. Abarca menos y aprieta mejor. Ponte firme con lo que tienes y dale a Dios con excelencia. Amén. Pues ese es el discipulado de esta tarde. Espero que haya podido ser de bendición para los que estamos aquí y los que nos están viendo también en las redes sociales. Aprendamos a dar con excelencia al que nos da todo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Y a su pueblo? Victoria. Amén. Gloria a Dios. La oración inicial. Buenas tardes. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12. Juan 1, 12. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo me gusta mucho porque, aunque hoy en día es bien sabido, como estamos haciendo el estudio bíblico, digamos que uno ya se va nutriendo más y ya no solo piensa en cómo es actualmente, sino cómo era en aquel entonces, cuando el único pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel, y el resto de pueblos vagaban pues en perdición y demás, y podemos ver a lo largo de esas historias cómo a veces convivían con extranjeros y unos pocos de ellos podían formar parte de la congregación y adorar a Dios. Pero a día de hoy, gracias al sacrificio de Jesús, todos tenemos esa capacidad de poder alcanzar a Dios, independientemente de en qué país hayamos nacido, cuál sea la religión de nuestros padres. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un hogar en el que no creen en nada, en el que creen en la ciencia, esa persona, a pesar de haber crecido en esas raíces, si el día de mañana conoce a Jesús y quiere ser hijo de Dios, puede serlo, pero en aquel entonces era muy difícil. Entonces, no es tanto pensar en cómo es hoy en día, sino pensar en ese privilegio que tenemos porque hubo un tiempo en el que no lo hubiéramos tenido. Y yo considero que es importante, como suele decir el dicho, es importante conocer la historia para no repetirla. Hay personas que también por el pasado que tienen piensan que no, que están demasiado sucias para llegar a Dios, y esas personas pues muy tristemente se pueden ver reflejadas como por ejemplo de Judas, que traicionó a Jesús y luego
Fue tanta su culpa por todo lo malo que había hecho que se ahorcó. Él se arrepintió, pero no creyó en el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Que todos podemos cambiar, que todos podemos alcanzar a Dios si nos lo proponemos de corazón. Por eso, este versículo dice: mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa qué tanto te hayas manchado, qué tanto mundo hayas vivido, qué tanto hayas sufrido, Dios no te va a cerrar las puertas si tú realmente le buscas de corazón. Porque como bien ha dicho la pastora en el discipulado, no es solo lo que hacemos, sino la intención con la que lo hacemos. Dios también ve muchas veces nuestras intenciones, y eso también lo podemos ver con el ejemplo del rico que iba ofrendando en el templo un montón de riquezas y la ayuda que Dios lo que tenía. Para Dios, ¿cuál es el que realmente tenía valor? El de la viuda, aunque físicamente y en términos de dinero, por así decirlo, la viuda no había ofrendado nada comparado con el rico, pero ¿cuál es la diferencia? Que la viuda había dado lo que tenía, el rico estaba ofrendando las sobras. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con Dios, darle lo que tenemos, porque eso es lo que Dios realmente aprecia, lo que hacemos de corazón a Él. Y eso es, así que vamos a orar, vamos a preparar. Gracias, Señor, por mi amabilidad que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí rodeados en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de hoy, declarando que será de bendición. Pídate que seas tú haciendo mover tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, y que seas tú dando esa sabiduría, Señor, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que podamos ser de bendición para las personas que nos rodean. Te hago gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos paso a las alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Alabado en el
nuestras batallas. Tú eres, Señor, el que nos levanta si nos caemos, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Recibe un fuerte aplauso de tu iglesia. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Somos por tu gracia, Señor, y estamos aquí por tu gracia, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy se titula Los mandamientos de Dios. Y empezaremos yendo a Eclesiastés 12, el 13 y el 14. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, los versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del ser humano. Porque Dios juzgará toda acción, incluso las ocultas, sean buenas o malas. Primero que todo, tengo apuntada una pregunta, que es: ¿qué es el temor? Pues el temor muchas personas lo pueden llegar a confundir con el miedo, pero en realidad es respeto. Es ese aprecio. Por eso se refiere en muchas partes de la Biblia que dice: teme a Dios. No significa que tengas que tenerle miedo a Dios, que tengas que tener miedo de las consecuencias de todo y pensar que Dios te va a castigar constantemente, sino que tengas ese respeto como el respeto que le tienes a tus padres, que tú los quieres, los aprecias, sabes todo lo que hacen por ti, pero al mismo tiempo tienes ese respeto de no querer hacerlos enfadar, no por las consecuencias solo, sino también porque no te gusta verlos enfadados o decepcionarlos. Porque muchas veces esa es la motivación de un niño cuando ve a sus padres, no querer verlos contentos, orgullosos, que no se decepcionen, que no estén tristes. Pues lo mismo es con Dios. A eso se refiere la Biblia cuando habla de ese temor a Dios. Yo considero que es importante matizarlo. El segundo punto es Dios omnipotente y omnisciente. Y eso lo podemos leer en el 14 cuando dice claramente: porque Dios juzgará toda acción, incluso las ocultas, sean buenas o malas. Muchas veces uno piensa: no, porque el pastor no me ve, porque mis padres no me ven, pero la realidad es que Dios está en todos lados, que Dios está en todos sitios y Dios te ve. En mi casa solemos decir mucho de broma cuando nos enfadamos con alguien, nos estamos vacilando y nos ponemos y le decimos: Dios te ve. Pero en este caso literalmente Dios te ve. Y también, no solo eso, sino que también conoce nuestros pensamientos. Y eso nos dice que nuestras acciones no son solo los pecados, sino también nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tú antes de poner algo en práctica, tú primero lo piensas. Y si tú dejas que ese pensamiento siga avivándose en tu mente, aunque tú al principio empieces y digas: no, yo no voy a hacer esto, pero sigues, lo acabas llevando a las acciones. Y lo que empezó como un inocente pensamiento, entre comillas, acaba convirtiéndose en un pecado hecho realidad. Por eso la Biblia nos dice que incluso en el pensamiento ya estás pecando, porque mentalmente tú ya lo has hecho. Y el tercer punto es: ¿qué mandamientos? Porque en el 13 dice: el final de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del ser humano. ¿De qué mandamientos estamos hablando? Pues aquí vamos a tener un ligero momento interactivo entre nosotros. ¿Cuáles son los mandamientos que vosotros conocéis? ¿Sin miedo? Decidlo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, estamos hablando de los 10 mandamientos como tal. Los No 10 robarás. mandamientos. ¿No robarás? No cometerás adulterio. ¿No cometerás adulterio? No matarás. ¿No matarás? Honra a tu padre y a tu madre. ¿También? No ¿Tratarás a tu prójimo como a ti mismo? Casi. Es que no me acuerdo. Pero no pasa
pasa nada. Buen intento. Pues, para encontrar los 10 mandamientos, iremos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 21. Deuteronomio 5, del 1 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino de los montes, de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Después de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hebrón. Un momento. ¡Ay! Me he equivocado, os estoy leyendo Deuteronomio 1, perdón. Deuteronomio 5, del 1 al 21. Ahora sí. Ya me parecía a mí que no me sonaba esto, pero ahora sí. El título es Los 10 mandamientos. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el Oreb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte desde el fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para comunicaros la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Él dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No harás para ti escultura ni imagen alguna de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres, que me aborrecen en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el primer mandamiento. No tener dioses. Bueno, estos son los primeros 2 mandamientos. Uno es no adorar a dioses ajenos, que viene a ser, por ejemplo, un ejemplo que podemos tener ahora es que tenemos la mitología egipcia, que tenía sus dioses egipcios, pues nosotros estaríamos pecando si nosotros adoramos a esos dioses. Y luego el segundo mandamiento, que habla de no cometer ningún tipo de idolatría, que es que las imágenes, adorarlas, servirlas, postrarse a ellas. Y ahí es donde entra a lo mejor la típica crucecita que tienes de Jesús en tu casa, la típica Virgen María, etc. Incluso esos, tú con solo tenerlos y considerar que tienen algún tipo de poder, ya estás teniendo esa idolatría que la misma Biblia nos dice que está mal. No hay que hacerse imágenes ni adorar una imagen creada de Jesús, porque Jesús no habita en esa imagen, Jesús habita en todos nosotros. Si tú realmente quieres buscar a Jesús, pues vas a la iglesia, le oras, pero no te haces una imagen o coges una cruz y dices, Señor, o te coges un rosario tampoco. Seguimos con el 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no considerará inocente al que tome su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento. Ese es el segundo mandamiento. Es que antes los he contado y si no me dan 9. ¿Te has dado el 10? No. Bueno, ¿qué es lo que yo he interpretado de esto? Pues lo he interpretado en que cuando nosotros prometemos, cuando nosotros juramos, ya sea a otras personas o a Dios en su propio nombre, no tomar el nombre de Dios en vano,
Muchas veces uno también lo hace de forma inocente, que le dice a Dios, por favor, dame esto y yo te prometo que voy a hacer esto. Y luego nunca lo acabas cumpliendo. Y tomas el nombre de tu Dios en vano. O cuando dices, te lo juro por lo que más quieras, por Dios, por esto, hasta por los muertos, que en paz descansen. Está mal. La misma manera nos dice, no tomar el nombre de Dios en vano. Seguimos con el 12. Guardarás el día del sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú. Actualmente, el séptimo día es el domingo, no el sábado. Antes se consideraba que el sábado era el séptimo día porque el domingo era el primero. Pero actualmente es el domingo y podemos ver que este mandamiento prácticamente todos lo cumplimos a día de hoy, porque el domingo mundialmente es conocido como el día pues, en el que todo está cerrado, ¿no? En el que no se trabaja. Pero no es solo no trabajar, sino ir a buscar a Dios. Los cristianos pues venimos a la iglesia, nos tienes de la palabra de Dios y después nos vamos a nuestras casas a descansar y luego el lunes otra vez a trabajar. Seguimos con el 15. Acuérdate de que fuiste esclavos en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Este lo he puesto como el quinto, ya iréis viendo por qué. Y yo en este no solo considero el padre y la madre, sino también esos líderes que Dios pone por encima de nosotros, como los pastores, nuestros padres espirituales, etc., los apóstoles también. ¿Por qué? Porque Dios los pone en nuestras vidas para ayudarnos, para guiarnos, y considero que es importante tener ese respeto porque si lo ha puesto Dios en nuestras vidas es por algo. En el caso de nuestros padres, porque es prácticamente la autoridad máxima que nos ha puesto Dios en esta tierra, los que nos han engendrado y nos han cuidado desde el nacimiento y nos han enseñado prácticamente todos los valores que tenemos, todo lo que sabemos, más allá de la escuela, nos lo enseñan ellos porque Dios les ha puesto en ese lugar. Seguimos con el 17. No matarás. Existe un montón de formas de matar a alguien. No solo se mata a alguien físicamente, sino también puedes matar a alguien emocionalmente, espiritualmente, con tus palabras, con tus acciones, incluso con lo que no dices o lo que no haces también. Y eso es muy importante matizarlo, porque a lo mejor uno dice, pero si yo no he matado a nadie nunca, pero existen muchas formas de matar a alguien. Y lo más peligroso de todo es matar a alguien espiritualmente, porque la misma Biblia lo dice, que hay el que haga caer a uno de sus pequeños. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque a lo mejor tú piensas, yo no he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie, pero por culpa tuya alguien se ha ido de la iglesia. Tienes que tener por seguro que Dios te lo echará en cara, y a lo mejor luego tú dices, no, se ha ido solo porque es inmaduro, pero el ser humano es emocional. Tú, si le haces mucho daño a alguien, por mucho que vaya a la iglesia buscando a Dios, llegará un momento en el que estará tan incómodo de estar en tu presencia que diga, por mucho que yo venga aquí y no venga por ti, y el simple hecho de que tú estés aquí me incomoda, y llegan a irse por eso. Y a lo mejor luego ya no se van de los caminos de Dios, se van a otra iglesia, pero la cuestión es que tú los apartas de Dios. Porque luego van, aunque vayan a otra iglesia, van con esa desconfianza de no me voy a acercar a nadie porque luego pasa lo que pasa, o empiezan a pensar mal de las personas que van, solo por esa desconfianza que tú has generado, y créeme que Dios luego te lo echará en cara. Nunca has matado a nadie físicamente, pero espiritualmente sí que lo has hecho, y eso es muchísimo peor. Seguimos con el 18. No cometerás adulterio. ¿Qué entra en este apartado? Personas que estén fuera de tu pareja, no tener pareja y juntarte con otras personas, juntarte con la pareja del prójimo. Hay un montón de formas de cometer adulterio y ninguna
es buena, todas son pecado y todas están mal. Mancillar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y la Biblia nos dice que el único pecado que no se perdona es ir en contra del Espíritu Santo. Y tú yendo en contra de su templo vas también en contra de él. Así que debemos ser muy conscientes, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y de lo mal que están. No hurtarás. Este yo lo he puesto como el octavo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, que yo lo he puesto como el noveno. Aquí entran las mentiras, el chisme, hablar mal los unos de los otros. Todo eso está mal. Aunque uno lo vea inocente, lo cierto es que para Dios todos los pecados son igual de grandes. Entonces tú piensas, no, yo soy mejor que esta persona porque yo no he hecho esto, pero tú estás en chisme, tú estás mintiendo, tú estás hablando mal de otras personas, tú estás pecando. Y por último el 21, que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo lo he puesto como el 10º, que es no codiciar lo de el otro. Aquí no es solo la mujer, es esa envidia que se tiene ya no es querer aspirar a llegar a ser como esa persona, sino querer ser esa persona, querer tener lo que esa persona tiene, es pecado también. Porque Dios para cada uno tiene lo suyo, y si tú estás deseando lo del prójimo, tú no estás deseando lo que Dios tiene para ti. Y me acuerdo que hubo una historia que me contaba Pastora, que decía que había 2 esclavos. Uno tenía un caballo y venía el segundo esclavo que no lo tenía e iba a uno de los generales y le decía, ¿ves ese esclavo de ahí? Tiene un caballo. Iba a chivarse y el general le decía, ¿qué quieres? ¿Tú también quieres uno? Y dice, no, yo quiero que se lo quites. Es pecado porque te incita a la maldad, a querer coger por la fuerza lo que no es tuyo, o peor aún, querer que la otra persona lo pierda porque si tú eres feliz no puedes ser feliz nadie. Nosotros debemos esperar en el Señor porque Dios tiene un propósito para cada cual, tiene bendiciones para cada cual y por eso no debemos estar deseando lo del otro, porque inevitablemente eso lleva a malos sentimientos, a malos pensamientos e inevitablemente a pecado. Y yo lo he puesto así porque es el último. Y como yo lo he puesto, es no seguir a dioses ajenos, no practicar la idolatría, no tomar el nombre de Dios en vano, no jurar, guardar el día de reposo, en este caso el domingo, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no mentir contra el prójimo, no codiciar y no codiciar lo del otro. Pero, no obstante, más allá de esto, hubo algo que cuando yo estaba leyendo Deuteronomio me llamó mucho la atención y eran los versículos del 2 al 4. Y los vamos a volver a leer. Deuteronomio 5 del 2 al 4, que dice: El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte desde el fuego. ¿Por qué me llama la atención? Porque, para explicarlo, primero vamos a irnos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. ¿Y qué pone en el título? Los 10 mandamientos. En el libro de Deuteronomio les dice que esas promesas no eran para sus padres, sino que eran para ellos y que había hablado con ellos en ese momento. Pero si nosotros nos fijamos y leemos bien la Biblia, los 10 mandamientos aparecen 2 veces en la Biblia. En Deuteronomio y 3 libros antes en Éxodo. Entonces la pregunta, no lo vamos a leer otra vez, porque ya lo acabamos de leer, es exactamente lo mismo, me lo he leído con antelación, he hecho los deberes. Pero
La pregunta es, ¿por qué le dice eso Moisés a ellos entonces si Moisés hablaba las palabras que Dios le indicaba que hablara? Por un simple hecho, que es lo que os voy a explicar ahora. En Éxodo nos habla de que Dios les da estos mandamientos en el monte Sinaí. Y en Deuteronomio nos habla de que se los da en el monte Horeb. Si nosotros estudiamos un poco, descubriremos que el monte Sinaí y el monte Horeb son exactamente el mismo monte. No está hablando de dos montes distintos, sino está hablando del mismo lugar. En el mismo lugar Dios le dio los 10 mandamientos a dos generaciones distintas del pueblo de Israel, en Éxodo y en Deuteronomio. Y yo considero importante matizar esto porque con Dios nada es casualidad. Y entonces, ¿por qué les dice esto? Esta es la reflexión que yo hice y que he escrito. En estos pasajes Dios reafirma el pacto con las nuevas generaciones, las que estaban destinadas a llegar a la tierra prometida. El hecho de que los repite es como si dijera, no son solo cosas del pasado, también os compete a vosotros. Es un compromiso actual y personal con Dios. No era porque a Dios le hiciera ilusión, sino porque era importante que nosotros entendiéramos que no es solo algo que compete a las personas del pasado, como solemos leer en la Biblia, que decimos, no, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de no pueden comer esto, pero con Jesús todo está hecho nuevo. En el caso de los 10 mandamientos, se aplican a todo el mundo, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. No es algo que se haya barrido, porque son las palabras que Dios dijo no una, sino 2 veces para reafirmárnoslo, para dejarnos en claro su palabra, sus indicaciones para con nosotros y que entendiéramos que no era solo algo de un momento en la historia, sino que es algo para los hijos de Dios en general. Y seguimos con Mateo 22, del 36 al 40. Porque otra vez vuelven a cambiar los mandamientos. En Mateo 22, del 36 al 40. Y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si ahora nos fijamos, aquí que tengo apuntado los 10 mandamientos, según yo, en el primero pone: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y tú dirás, pero en los primeros 10 mandamientos que hemos leído todos, en ningún momento dice eso. Pero tú, ¿cómo demuestras que realmente amas a Dios? Cuando no sigues a dioses ajenos, cuando no cometes idolatría, cuando no tomas el nombre de Dios en vano, cuando guardas el día santo que Él ha indicado. Prácticamente cuando llevas a cabo todos los mandamientos, porque tú estás respetando las palabras que Dios tiene contigo, que Dios te ha indicado, y tú lo estás haciendo en obediencia a Él, y es un acto de amor a Dios. Y el segundo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo haces eso? Honrando a tu padre y a tu madre, no matando, no adulterando, no robando, no mintiendo contra el prójimo y no codiciando lo del otro, porque tú amas al prójimo como a ti mismo. La Biblia no habla de que tú tienes que amarte más que al prójimo, porque si tú te amas más que al resto, es vanagloria. Si tú amas más al prójimo como a ti más que a ti mismo, es idolatría, porque estás idolatrando a otra persona. Pero si tú amas al prójimo como te amas a ti mismo, es ese punto intermedio, ese equilibrio en el que tú dices: no soy mejor que tú, pero tampoco soy peor. Tú y yo estamos al mismo nivel, independientemente de cómo esté tu vida, qué es lo que tú tengas, qué es lo que haya. Tú y yo estamos a la misma altura y nos respetamos como iguales. Y la reflexión que yo tengo aquí dice: si nosotros cumplimos estos 2 mandamientos, automáticamente cumplimos los 10 mandamientos. Amar va mucho más allá de ser un mero sentimiento. Es una decisión, respeto, aprecio.
corrección y morir al orgullo. Y esto lo leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 13, del 1 al 13. Pero lo he separado en 3 partes, porque yo creo que cada parte tiene su propio tema, ¿no? Entonces empezaremos leyendo 1 Corintios 13, del 1 al 3, que dice así, que conste que no se ha hecho aposta con el discipulado, es pura casualidad que vayamos a coincidir en el tema, y dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o campana que retiñe. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿A dónde he llevado yo este tema? A lo que se ha dicho en el discipulado, que es la intención. No es solo cómo lo haces, sino el sentimiento que tú tienes cuando lo haces. Y aquí tengo una ligera frase, una pregunta que a mí me hicieron en filosofía, que dice: ¿vale más la intención o el resultado? Porque muchas veces nosotros a lo mejor tenemos una buena intención, pero no sale como esperamos. O en el caso de vamos a poner ahora no sale el nombre, Abel, supongamos que él iba con sus ovejitas, que las iba pastando, que las iba cuidando, y él pues tenía la intención de llevarle a Dios la mejor de todas. Pero en uno de esos paseos, la más gordita, la más joven, la que desde lejos se veía que era la más hermosa, se daña. Él tenía la intención de darle la mejor oveja, pero esa oveja se ha dañado. ¿Vosotros creéis que Dios solo va a ver y va a decir: no, esa oveja está en mal estado, ya de nada sirve? Pues no, él veía que Abel tenía la intención de darle lo mejor que tenía en el rebaño. Y es ahí cuando yo he apuntado: si no hacemos las cosas de corazón, no las hagamos. En este caso vale más la intención. En el caso humano muchas veces nos importa más el resultado, ¿no? Porque uno en su infinita banalidad solo ve cómo ha terminado las cosas, nunca mira siempre el proceso, sino que piensa más en el resultado, en cómo si algo empezó bien y terminó mal, pues lo único que importa es que ha terminado mal. Pero yo creo que Dios ve mucho más allá, y que si tú realmente has hecho algo de corazón, aunque luego se haya torcido un poco y no haya sido tu intención, eso es importante, porque la intención es lo que más cuenta en todo este asunto. Dios lo aprecia. Y eso lo podemos ver como ejemplo a Aarón. Cuando fuimos viendo la Biblia, por desgracia no encuentro el versículo, ellos tenían un protocolo, ¿no? Como sacerdotes que debían llevar las ofrendas, que debían hacerlo todo, pero en uno de estos días uno de los hijos de Aarón se murió. Y a él le indicaron que él no debía hacer luto, que debía seguir con los ritos. Pero él se negó. Y cuando Moisés le preguntó por qué, él dijo: yo no voy a hacer las cosas mal. Yo ahora mismo estoy mal y no le voy a ofrecer eso a Dios. Y esas fueron palabras que a Moisés le parecieron bien. ¿Por qué? Porque no es solo hacer las cosas, porque no es una obligación, debo hacerlo porque hay que hacerlo, sino que es hacerlo de corazón. Aarón no quiso dar una mala ofrenda a Dios porque sabía que no estaba en condición de dar una ofrenda en condiciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque vale más no hacer algo para hacerlo bien después que hacerlo mal desde un principio, porque para Dios lo que importa es ese corazón que nosotros tenemos en él durante. Por eso las ofrendas de Caín no le servían a Dios, porque Caín sí le daba ofrendas, pero no le daba lo que realmente tenía en el corazón, lo que realmente importaba para él, no le daba lo mejor, le daba los legajos que encontraba por ahí. Y eso para Dios no sirve. Por eso hablamos mucho de ello. Hay muchas formas de ofrendarle a Dios, no solo monetariamente, sino también ofrendarle alabanzas, ofrendarle nuestro corazón, ofrendarle nuestro tiempo, ofrendarle. Muchas cosas se pueden ofrendar, pero lo importante al hacerlo es que lo hagamos de verdad, de corazón, de sentimiento. Por eso yo, en algunas ocasiones, cuando me toca a mí la ofrenda, y les digo: si tú no tienes dinero que ofrecer en el alfolí, tú ven y ofrécele a Dios tu corazón, porque lo importante es ofrendarle a Dios lo que realmente sientes, no llenar el alfolí.
Seguimos en 1 Corintios 13, del 4 al 8, que nos habla, ahora sí nos habla, de ese amor que hemos visto en Mateo, que dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es engreído ni orgulloso, no actúa con bajeza ni busca su propio bien, no se irrita ni piensa mal, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías cesarán, desaparecerán las lenguas y el conocimiento se acabará. Nos habla de ese amor que Dios nos enseña, ese que se ve sin defecto y que uno lo piensa y dice, jolín, qué difícil, ¿no? Porque tiene tantas cualidades buenas que el ser humano no tiene, que es como nosotros solo podemos ofrecer lo que tenemos, ¿no? Y eso fue algo que yo entendí, pero muchos años después, porque, esto es un pequeño testimonio que no estaba planificado, pero bueno, Dios hace como quiere. Yo tuve una amiga, ¿no? Ella tenía problemas en casa, yo tenía problemas en casa, y ¿qué pasa? Que yo la veía como un refugio, ¿no? Un lugar en el que me podía evadir de mis problemas y dejar de pensar en ello. Entonces, yo había convertido su casa como en mi segunda casa, el lugar en el que me podía relajar y olvidarme de todos los problemas de casa. Y imagino que yo lo mismo en la mía. ¿Qué pasa? Que yo, al menos, yo soy una fiel creyente de que una persona rota rompe. Y pongo el ejemplo del vaso. Una persona es como un vaso que está en perfecto estado hasta que se cae y se hace añicos en el suelo. Luego viene alguien con una buena intención de intentar recogerlo y empieza a coger los pedazos con la mano, pero inevitablemente se acaba cortando. Porque tú no puedes esperar nada más de un cristal roto, más que corte. Y eso es exactamente lo que pasó. Toda esa amistad acabó fatal porque estamos hablando de dos personas que lo estaban pasando muy mal. Y yo durante años estuve enfadada, estuve muy enfrascada en todo lo malo que había vivido, pero el año pasado pensé, y yo he sido perfecta, yo no le he hecho daño a ella, y fue ahí cuando llegué a pensarlo y dije, no es que no ofreciéramos lo mejor que teníamos, es que uno no tenía nada más que ofrecer. Y tú no puedes buscar a alguien roto y exigirle que se sane y te dé ese aprecio que tú buscas. Y eso es uno de los motivos por los que mucha gente actualmente se rompe, porque tienen ese complejo de Mesías que dicen, yo puedo arreglarlo, y acaban rompiéndose. La única persona que puede, no, el único que puede arreglar a una persona es Dios, porque Dios no es una persona, Dios es Dios. Entonces, si tú realmente quieres que alguien se sane, no tienes que ir tú en primer plano y decir, no, yo lo voy a arreglar, no, tienes que ponerte en manos de Dios y decir, Dios, tú arréglalo, porque yo en mis fuerzas humanas no puedo hacerlo. Muchas veces uno solo tiene una buena intención, pero acaba rompiéndose a sí mismo. Y por eso no solo se hace las cosas con el corazón, sino también con la cabeza, y es donde entra la sabiduría. Nosotros debemos ponerlo todo en manos de Dios, no porque nosotros seamos insuficientes, que lo somos, sino porque Dios lo sabe todo y es el único que sabe cómo arreglar a sus hijos. Es como un padre, ¿no? Que en el caso de mi madre me conoce a mí, conoce a mi hermano y sabe exactamente cómo se comporta cada uno, las manías que tiene cada uno, hasta la forma de escribir de cada uno, la forma de hablar de cada uno. Y también, sabiendo cómo se comporta cada uno, sabe cómo consolar a cada uno. Y Dios, que es el creador de todos, que es el Padre de todos, también lo sabe. Nosotros no, pero Él sí, y por eso lo debemos poner en sus manos, porque solo Él sabe cómo arreglar a alguien que se ha roto. Porque Él nos conoce a todos. Amén. Gloria a Dios. Y en el 8, que lo voy a volver a leer, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías cesarán, desaparecerán las lenguas y el conocimiento se acabará. ¿Alguien puede imaginarse de qué habla este versículo? Yo, cuando lo leí, solo pensé en dos palabras: el arrebatamiento. Cuando el Espíritu de Dios se vaya, porque las profecías cesarán, desaparecerán las lenguas, el conocimiento se acabará. Cuando Dios se vaya de este mundo ya no quedará nada.
Y lo único que podemos hacer hasta entonces es seguir compartiendo ese amor que tanto nos da Dios para poder llegar a las almas. Y por último, leeremos en 1 Corintios 13, del 9 al 13, que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando me hice un hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos de forma borrosa como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Yo creo que estas últimas palabras también nos hablan del arrebatamiento, porque habla de un conocimiento limitado, ¿no? Y en este caso el ser humano, yo creo fielmente en ello, personalmente, el ser humano no está hecho para poder entender la magnitud de todo lo que nos rodea, porque o nos volvemos locos o nos empezamos a apartar del Señor buscando más y más información cuando la realidad, y justamente es eso, es que el único que lo conoce todo es Dios, y es como te apartas de la fuente de información buscando información. Irónico, ¿no? Pero es cierto. Y también cuando dice yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando me hice un hombre dejé lo que era de niño. Y como ha dicho la pastora, en el discipulado muchas veces nosotros nos acomodamos a ser niños y no queremos crecer. Y esto lo puedo decir personalmente porque yo me acuerdo que cuando era pequeña apreciaba mucho la infancia, ¿no? Y yo sabía que la infancia en algún momento se iba a acabar. Lo llevaba pensando, creo que desde cuarto de primaria, 2 años para entrar al instituto, y yo estaba pensando en eso de que uno crece, tiene que madurar, se acaba el tiempo y cada uno entra en una etapa, ¿no? Pero yo me quería aferrar. Yo decía, pues yo quiero disfrutar de mi infancia lo máximo que pueda antes de que se acabe. Y yo me aferré. Llegué a los 13, seguí aferrando a mi infancia, llegué a los 14, a los 15. Yo creo que no llegué a madurar hasta los 17. No empecé a madurar, mejor dicho, porque yo me aferraba a ese sentimiento y también quería que se me transmitiera así, ¿no? Entonces yo llegaba a tener constantemente esa imagen y la sentía de pequeña, a pesar de que iba creciendo, porque me seguía aferrando a lo poco de infancia que tenía, porque yo todavía creía que me podía aferrar un poco más a mí. Luego yo lo pienso un poco y creo que me daba miedo crecer, porque estaba muy enganchada a que no me gustaban los cambios. Nunca me han gustado los cambios, y yo por solo pensar que las cosas en algún momento iban a cambiar, no me gustaba. Yo luego lo recordaba y pensaba, es que algo no me cuadra porque no está donde debería estar. Pero yo me di cuenta de que formaba parte de la vida, al igual que equivocarse, y que tarde o temprano tienes que crecer. Por suerte eso era antes, no ahora. Que no me hace gracia, pero ¿qué vamos a hacer? No voy a volver a ser una niña de 5 años. Lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo que tenemos, vivir la vida que tenemos en el hoy, pero sin olvidar que el día de mañana tendremos que crecer también. Y este versículo nos lo dice, pero cuando me hice un hombre, dejé lo que era de niño. Y eso no es solo algo físico, que también da miedo, pero es lo que toca. A todos nos toca pasar por ello, todos lo vivimos de forma diferente también, pero yo creo que a todos nos asusta. Y es triste a las personas a las que no les asusta, porque yo veía que a mi alrededor todos querían crecer muy rápido. Mira, yo me crecí en una ciudad y de ahí me fui al pueblo. En las películas suelen decir que en la ciudad los niños están espabilados y que en el pueblo los niños están muy atrasados, pero la realidad es que cuando yo estaba en la ciudad, yo jugaba con mis amigos en el patio. Estuve ahí desde primero de primaria hasta quinto de primaria, yo jugaba con ellos en el patio. Cualquier videojuego que veíamos o serie que veíamos la convertíamos en un juego en el patio y nos lo pasábamos genial. Y cuando llegué a sexto de primaria en el pueblo,
nadie jugaba, toda la inspiración, toda la motivación, toda la creatividad se había muerto. Y estamos hablando de niños de 11, 12 años. Toda esa inspiración, toda esa vitalidad que debían tener ya no estaba. Ellos solo pensaban en crecer, se llevaban con personas del instituto y pensaban, yo soy mayor para hacer estas cosas, para hacer esto, para hacer lo otro. Y todo se había acabado. Y llegaban al instituto y ya no tenían metas, ya no tenían sueños porque ya no eran niños, ya no tenían esa creatividad, ya no tenían esos sueños, esas esperanzas de querer crear un cohete y llegar hasta la luna. Ya no estaba eso. Y estamos hablando de niños pequeños porque para mí, que ahora he crecido, para mí esos son niños. Entonces yo viendo eso no lo entendía, yo pensaba, pues aprovecharé mi infancia. Y eso es lo triste, cuando la alargas y también cuando la cortas, porque todo llega a su tiempo, créeme. Y cuando crezcas y veas que toda tu infancia ya se ha acabado, que ya no puedes ir atrás, uno llega a arrepentirse, ¿no? Y piensa, me hubiera gustado ser niño más tiempo, pero es que cuando eras un niño decidiste dejar de serlo. Todo tiene su tiempo. Aquí dice que cuando era un niño hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño. No dice que se comportaba como un hombre, que actuaba como un hombre, que vivía como un hombre. No, dice que estaba en esa etapa de niño y vivía como un niño. Y que luego cuando llegó a la etapa de hombre dejó lo que era de niño y empezó a convertirse en un hombre. Y es así como nosotros debemos vivir cada una de las etapas de nuestra vida, porque si Dios las hizo así, es por algo, ¿no? Y no solo físicamente, porque ese es el ejemplo claro que tenemos, sino también espiritualmente. No podemos quedarnos estancados espiritualmente tampoco, porque cuando uno llega nuevo a los caminos del Señor es un bebé. Es como volver a nacer de nuevo y empiezas de cero, pero tienes que crecer. Tienes que ir creciendo, tienes que ir evolucionando para el día de mañana convertirte en un hombre, en la presencia de Dios. Que Dios no te vea como un niño pequeño que hay que explicárselo todo como si fuera tonto, sino que Dios pueda hablarte cara a cara como hablaba con Moisés. Porque a Moisés no se lo tenía que explicar todo, solo le decía, dile al pueblo de Israel esto, esto y esto. No tenía que decirle a Moisés, verás, hoy toca papilla, hoy toca jugar. Te voy a explicar todo y empieza, tienes que obedecer a tus padres porque esto, porque lo otro. No, le decía, honrar a tu padre y a tu madre. Y Moisés ya lo entendía porque ya tenía la capacidad suficiente. Si tú te niegas a crecer espiritualmente, te quedarás estancado y verás como todo el mundo crece y tú no. Y eso también te acabará afectando, tarde o temprano. Y eso me recuerda a una alabanza que me gusta mucho de Marcos Yaroide, que es la de Alcanzar el cielo, que dice, tienes alas, no puedes quedarte ahí, tienes que volar, tienes que moverte, tienes que seguir. Como con los dones que nos da Dios, no puedes esconderlos bajo tierra y dejarlos morirse. Tienes que hacer que fructifiquen, tienes que usarlos, porque Dios te los ha dado para algo. Si Dios te ha dado alas, no puedes vivir la vida caminando, y eso me recuerda también a una frase que leí que me gustó mucho, que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Tú ves a un pájaro, ¿no? Ellos están diseñados para volar, pero siempre se acaban posando en el suelo, ¿no? Y tú ves como los pájaros, sin miedo, llegan a un árbol y se plantan en una rama. ¿Tú crees que ellos tienen miedo de que la rama se rompa? ¿Que en algún momento se quiebre y ellos se caigan? Pues claro que no. Porque ellos no ponen sus esperanzas en la rama, ponen sus esperanzas en sus alas, porque saben que si esa rama se rompe, sus alas les van a salvar de caerse. Y así debemos ser nosotros también. No tener nuestra mente puesta en las adversidades y las dificultades, sino ponerlas en Dios. Dios es esas alas que nosotros tendríamos si fuéramos pájaros. Porque tú sabes que si esa rama se rompe, que si esa dificultad se complica, Dios te va a evitar de caerte. Y en el 13, que es el último, dice, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. ¿Caín creía en Dios? Sí.
¿Tenía fe en Dios? Sí. ¿Tenía esperanzas en Dios? También. ¿Tenía amor en Dios? No. Y eso fue lo que le condenó. Porque si realmente hubiera amado a Dios, le hubiera dado lo que realmente tenía de corazón, habría tenido algo en el corazón para empezar, para dárselo a Dios, y se lo hubiera otorgado y hubiera podido ser salvo, pero en vez de eso, acabó teniéndole envidia a Abel porque no podía entenderlo. Si tú no se lo das todo completamente a Dios y no sientes ese amor genuino por Dios, de nada te sirve, nada de lo que hagas, porque nunca lo harás de corazón. Y eso es lo más triste. Esta es la palabra que tenía para hoy. Perdón si suena como un sermón, pero yo no iba... A mí me gusta decir lo que uno quiera escuchar, porque yo sé que este mensaje no tiene que llegar solo a personas que conocen del Evangelio, sino a personas que no lo conocen, así que es importante mencionar todos los puntos en las síes, todas las comas y todos los puntos y todos los espacios, porque uno se puede llegar a pensar que solo es lo que te han dicho y ya está, pero la realidad es que hay mucho más, como cuando dicen todo obra para bien a quien obedece a Dios. Tenemos que hablarlo todo bien para que cuando llegue alguien nuevo no se confunda. Eso es lo que yo pienso, porque si tú no le dices a la gente las cosas a la cara, luego se pueden confundir, luego te dirán, ¿por qué no me hablaste? Es como, tristemente, iglesias en las que solo se habla de prosperidad, solo se habla de ser bendecido. La realidad es que también hay que hablar de obediencia, de las consecuencias del pecado, hay que hablar de todo lo que realmente te habla la Biblia, porque si no, las personas que vengan nuevas corres el riesgo de contaminarlas. Y como ya hemos dicho, hay del que haga caer a uno de los pequeños de Dios. Y yo creo que ahí también entran todos los que buscan de Dios, aunque sean nuevos, aunque no conozcan realmente, porque si tú contaminas su camino, luego ¿qué esperas que pase? Si tú empiezas con algo dañado, como suele decir la Biblia, que un poco de levadura daña toda la masa. Así que seamos conscientes y hablemos con claridad para que incluso el niño pequeño, el neófito, pueda entender de qué estamos hablando. No como los médicos que te empiezan a soltar todos los tecnicismos habidos y por haber, que sí, te los has estudiado, pero no significa que tienes que usarlos con alguien que no sabe medicina. Tienes que decirlo de una forma sencilla para que ellos también puedan entender de qué estás hablando. Y lo mismo con la palabra de Dios. Esto es lo que tenía para decir. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Jesús. Amén. Pasamos al tiempo de los anuncios. De lunes a viernes tenemos la oración matutina, que es vía WhatsApp al 634-144-592, en el cual nos conectamos cada mañana a las 7 de la mañana. No es presencial, como he dicho, es vía online, y cualquiera está invitado para tener que participar. Amén. Y los miércoles tenemos a las 6 de la tarde el discipulado de bautismo para aquellos que se van a bautizar, y a las 7 de la tarde tenemos los cultos, como días como hoy tenemos culto en el cual primeramente nuestra hermana Andrea da el discipulado, y ya después sigue la palabra y las alabanzas. Todo eso es a las 7 de la tarde en la calle Río Sol de 1 Lleves, Guadalajara. Y los sábados en la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos ayuno e intercesión, en la cual venimos aquí, oramos a nuestro Dios pidiendo y clamando. Y el domingo a las 11 de la mañana, bueno,
Los sábados en la tarde, que se me iba a olvidar, los sábados en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos reuniones de jóvenes. Es un sábado sí, otro sábado no, en el cual también se va intercambiando, algunos sábados cine, otros sábados tenemos juegos, y lo más importante que es la palabra, donde aprendemos más como jóvenes cómo ser discípulos de Jesús y cómo llevar nuestra vida en la presencia de Dios. Amén. Y los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos aquí otra vez. Pueden traer a sus familias, amigos, conocidos. Igualmente aquel que no tenga un conocido pero pasa y siente que necesita estar en la presencia de Dios, puede venir y congregar a la iglesia, porque esa casa es de Dios y no nuestra. Les invitamos aquí en la calle Río Sordo unos Lleves para bajar a las 11 de la mañana y que el Señor les bendiga. Amén.